te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesucristo, por que podemos tener libertad para compartir tu palabra en circunstancias de paz. Te pedimos que esa paz tuya guarde nuestros corazones, que podamos recibirla y la ayuda de tu Espíritu Santo sea para nosotros tan eficaz que nos transforme. Te suplicamos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con una ilustración hablando de la construcción. Cuando se construyen algún edificio, alguna casa, todas tienen un tiempo de vida. Y hay edificios muy grandes que también ya llegaron a su límite de vida y ya son más un riesgo que un beneficio. Y en algunos países ya preparan todo para la demolición y lo hacen de muchas maneras. Una manera era poner como una bola de fierro bastante grande y golpear hasta que se cayera. Pues ahora se usan hasta explosivos dirigidos para que se caigan y así poder construir un edificio nuevo completamente. Se tiene que tirar todo. En la vida también nosotros tenemos dificultades. En la vida tenemos relaciones que se empiezan a fracturar, relaciones interpersonales, a veces entre los papás, a veces entre los hijos y los papás, a veces entre los abuelos, los suegros, las suegras. Hay unas relaciones que se empiezan a debilitar. Todas empezaron muy bien, pero empiezan a fracturarse. El papá, la mamá y los hijos tienen dificultad para vivir. Y mi pregunta es, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a buscar y a salvarnos, pero a transformarnos también. Y cuando no hay una transformación de vida, estamos diciendo, no funciona esto. Jesús, no puedes transformarnos. Entonces la transformación es la evidencia de que Jesús está obrando en nuestras vidas y que su Espíritu está en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos deciden vivir en edificios viejos, inclusive les han dicho, sálganse porque se va a caer, y no se salen. Mueren ahí. Mueren. ¿Por qué mueren? Porque no quieren reconocer que se va a caer el edificio. Tal vez el amor a sus cosas materiales que tienen ahí. Y en la vida familiar, también cuando nos dicen que estamos dañados por el pecado y que Cristo vino a demoler esas vidas, relaciones destruidas, bueno, a veces no lo dejamos tampoco. Lo que quiero compartirles el día de hoy es que Cristo quiere darnos una vida nueva, una vida que nos transforme. ¿Pero transforme para qué? Hoy vamos a ver el caso de una persona que se llamaba Filemón y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y quien se dirige con eso es Pablo. Entonces la carta del apóstol Pablo dice ahí al amado Filemón que vivía en Colosas. Colosas es una ciudad que Pablo sale, evangeliza, se convierten en Colosas, se forma una iglesia y de repente ya en el transcurso de su vida misionera, Pablo es encarcelado. Es encarcelado por primera vez en Roma. Ahí está encarcelado. Esto sucedió alrededor del año 60. Bueno, estando en la cárcel, Onésimo llega ahí y lo conoce Pablo. Pablo en la cárcel, Onésimo también. ¿Por qué lo conoció? Porque Onésimo, que había sido esclavo de Filemón, lo robó
Y ahí vemos una rotura de relación. Al robarlo, ya no puede estar con su amo. Y huye. Robó y se tiene que ir. ¿Por qué se tenía que ir de Colosas? Porque en esos tiempos un amo tenía el derecho legal de matarlo. Así de fácil. Me robó, sáquenlo y yo digo que le den muerte. Y la ley así lo autorizaba. No había ningún problema. Por eso Filemón está ahí en Colosas lastimado, robado, ofendido, como algunos de nosotros nos sentimos a veces. Me ha molestado tanto, me ha hecho tantas cosas. Filemón estaba ahí. Filemón fue alcanzado por Jesucristo mediante la predicación del apóstol Pablo en sus viajes. Entonces Filemón se convierte a Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Onésimo se convierte a Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Entonces, tan es cristiano Filemón como Onésimo. Cristo toca a los dos. Filemón era un miembro fiel y rico de la iglesia cristiana en Colosas y ayudaba mucho. Si vemos la carta de Filemón, que estamos ahorita ahí, dice el verso 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Cómo estaba Pablo? Encarcelado. ¿Por qué? Porque predicaba a Cristo. Luego dice aquí que se dirige también a otra hermana, Apia, y a otro hermano que se llama Arquipo, compañero de milicia, lo saluda y luego exalta la característica de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón tenía amor, dice el verso 5, y tenía mucha fe en Jesucristo para servir a todos los santos. Fíjense qué bonito es. Filemón, un cristiano. Filemón lleno de fe, lleno de amor, pero bien amable, bien cariñoso con todos los hermanos. Así como nosotros. Nos da gusto vernos. Todo está bien. Qué bien que nos vemos. Ese no es el detalle. El detalle es cuando se empiezan a fracturar las relaciones. Suele pasar que alguien pide y no paga. Suele pasar que alguien destruye y no se hace responsable. Y eso sucede en todos lados. Y ahí ya tenía Pablo una dificultad entre un convertido, ladrón, había sido ladrón, y a su amo que lo tenía del otro lado y que podía verlo o decir, encuéntrenlo, tráigamelo y lo matamos. Esa es la dificultad de la vida cristiana, cuando se pueden fracturar las relaciones. Yo quiero pensar que ustedes ya están diciendo, tengo problemas con tal persona y con mi familia y no puedo hablar con este y es que me ha hecho tantas cosas. Esa es la situación que vivía Filemón y la vergüenza que vivía Onésimo, una lucha muy fuerte. Entonces, podemos ver en Colosenses cómo es mencionado en Colosenses 4:9 a Onésimo. Fíjense cómo Onésimo convertido ya sale de otra manera. En esta carta a Filemón sale mencionado como un ladrón, pero lo que podemos ver aquí con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo, un amado y fiel hermano. Un ladrón se había convertido. Un ladrón se había transformado. Eso es lo que Dios quiere ver. Quiere ver una iglesia que se va formando de personas que hemos sufrido mucho y que nos han hecho sufrir mucho y que estamos despedazados en el corazón, pero ahí llega el evangelio y te quiere transformar, quiere tocarte y decirte,
tal como diría aquí Pablo a Filemón. Yo sé que tienes amor y tienes fe hacia el Señor Jesús y todo lo que haces para con los santos. Dice el verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hasta ahí vamos bien. Pero ya el verso 8 dice, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Y Pablo, siendo el padre espiritual de Onésimo y de Filemón, siendo él el líder espiritual, puede haber dicho, te ordeno que lo perdones. Porque era el apóstol. Pero aquí no lo hace así. Pablo se dirige a Filemón. Dice, yo tengo mucha libertad para mandarte. Libertad en Cristo. Dice el verso 9. Lo que hace, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Ruega, primera cosa. Segunda cosa, ya es un anciano. Y está encarcelado. Ser fiel a Cristo es llegar a ser anciano de años fieles. Llegar a una edad madura en el servicio de Dios por muchos años. Algunos empiezan rápido, se entregan a Jesús y a los meses, al año, al tiempo ya no son cristianos. Porque aman al mundo. Pablo llegó a ser anciano en el servicio del Señor. Y luego también dice otra credencial con la que se identifica, soy prisionero de Jesucristo. No soy alguien que niega a Jesús. Soy alguien que representa a Cristo y eso me ha costado la cárcel. Bueno, dice ahí, verso 10, la petición. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cuál es la relación de Pablo con los que se convierten? De padre a hijo. Él siente una estimación personal por quien llevó a Cristo. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, estando en Roma. Y ahora vamos al verso 11, donde dice lo que era antes, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Lo que está diciendo aquí es que por ladrón no le servía. Pero estando en Cristo dejó de ser ladrón, fue nueva criatura en Cristo y ya le es útil tanto a Pablo como le es útil a Filemón, al amo, al dueño. Dice, mira, ya Cristo le dio utilidad. El nombre de Onésimo significa útil. Entonces, Onésimo estaba faltando a su nombre por ser ladrón. Sin embargo, cuando Cristo llega, le cambia su historia y dice, ahora nos es útil. Y luego dice en el verso 12, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces ahí empieza a ver cómo las relaciones rotas van a ser reconstruidas. Se va a demoler esa relación de enfado, de enojo, de ganas de matarlo porque había robado y era su derecho de Filemón. Pero no hace eso. Ya en Cristo está recibiendo a un ladrón convertido a Cristo y lo está recibiendo para que lo trate como si fuera el mismo Pablo. Con mucho cuidado, con mucho cariño. Y Pablo le dice, yo quisiera retenerle conmigo, yo quisiera que se quedara aquí conmigo en la cárcel para que en tu lugar, como si tú lo enviaras, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Fíjense cómo un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, alguien que dice que ama a Dios y que le sirve, no es el que dice que sirve,
es el que hace las cosas. Fíjense lo que hace. En nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Un siervo de Dios no forza a nadie en hacer las cosas. Un siervo de Dios hace consciente a la persona: estás viendo la necesidad, tú decides. Y el que ama a Dios no necesita que le digan qué hacer. El que ama a Dios se acerca a Dios y dice: aquí hay una necesidad, estoy para limpiar la mesa, estoy para poner las sillas, estoy para enseñar, estoy para lo que sea. Pablo está dando una oportunidad a Filemón para que creciera. Y que no fuera: me quedé con Onésimo porque se convirtió. Y como yo gané para Cristo, es para mí. Ora por él. No. Dice en el verso 15 que a lo mejor se apartó por un tiempo para que recibiese, o sea, robó y se fue tal vez para que conociera a Cristo. Bueno, ahí está diciendo que lo reciba ya como un hermano, verso 16. Un hermano en Cristo. Verso 17 empieza a agradecer a Filemón y a decirle: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Y cómo se hace responsable un padre espiritual de lo que hace el hijo? Dice aquí: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo pago yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, Pablo no es un aprovechado del puesto. Pablo es una persona sensible que dice: tengo que hacer el bien con Filemón y tengo que hacer bien con Onésimo. Y la relación entre ellos tiene que ser buena. Cristo vino a hacer buenas relaciones entre todos. La mala relación se inicia o se rompe con el pecado de Adán y Eva. Y nosotros ahora, cuando pecamos, desobedecemos, mentimos, flojeamos, lo que sea que hagamos, alejamos a la persona a la que lastimamos. Yo hablé mal de esa persona, desde ese momento que hablaste mal, ya te alejaste. La persona ni se dio cuenta, pero tú ya sabes que no le quieres ver, porque te sientes acusado. ¿Qué tal si saca las cosas? ¿Me entiende? El pecado siempre va a alejar. Y Cristo siempre va a acercar. Entonces, una familia que tiene a Cristo en su corazón, cada día tiene que estar más cerca entre sí. Bueno, debemos pensar. ¿Existen barreras que se han creado en el pasado en la familia? ¿Hay barreras en la familia? Y ese es el punto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hizo Pablo? Él predicó a Cristo a uno, predicó a Cristo al otro, se convierten y ¿qué les dice? Ey, dejen de estar peleados. Pónganse de acuerdo. Recíbelo como si me recibes a mí, y lo que te deba, que te robó, yo te lo pago. ¿Se dan cuenta? La vida de Cristo en nosotros nos debe transformar para servir, para predicar, para acercarnos a los que están sufriendo. Y hay, hermanos, el que no perdona sufre más que el que no es perdonado. El que no perdona trae un dolor y un coraje, y que cada vez que escucha el nombre o ve a la persona se siente mal. Pero cuando tienes a Cristo en el corazón y tú decides perdonarlo, hasta le hablas y le dices: todo lo que te pasó, si yo hice algo, perdóname y estoy para servirte. Fíjense qué vida tan diferente. Debemos pensar que si tenemos barreras que hay que destruir, que Cristo tiene que destruir en el pasado en la familia, o luego también a los vecinos. Hay vecinos que puede ser que no te aprecian tanto y les molestas, pero esos son
a los que tú necesitas ganar para Cristo. A ellos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Romanos 12:21. Entonces tenemos que aprender a evidenciar quiénes somos, a transformar a otros mediante el servicio y mediante el amor. ¿Tenemos barreras, dificultades en la iglesia? Espero que no, pero las hemos tenido. Y esas barreras duelen. Pero no podemos transgredir lo que Dios dice y tenemos que hacer su voluntad. Y así es toda la Biblia, llena de personas que creen, que no creen. Personas que buscan la reconciliación y personas que deciden vivir sin reconciliación. Entonces, todos nosotros debemos ser transformados como Filemón y Onésimo para servirnos los unos a los otros en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Esta es la historia. Nosotros robamos a Dios. Su santidad fue afectada por nuestro pecado. Mentimos. Hicimos cosas que no le agradan a Dios. Y en ese momento nos apartamos de Él. ¿Qué hizo Cristo? Romanos 5:8. Lo que hizo Cristo es hacer la voluntad del Padre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Él pagó nuestra deuda. Yo creo que, hermanos, esto nos debe tener tantito a pensar. Ya no podemos vivir los cristianos haciendo nuestra voluntad obstinada y terca. Tenemos que rogar al Señor que le hagamos su voluntad, que estemos dispuestos a responder con cariño, es decir, Señor Jesús, si tú moriste por mí y mi pecado causó tu muerte, yo ahora quiero hacer tu voluntad. Quiero pedirte perdón. Dios nos ama. Onésimo tuvo que aceptar, Filemón tuvieron que aceptar. Y ya vimos que Onésimo fue mencionado en Colosenses, reconocido como un fiel hermano. Así nosotros, hermanos. Tal vez entre nosotros habemos muchos que hemos cometido muchos delitos y pecados y otros menos, pero el que se considere justo no es justo. Aquel que dice, yo no he sido como tal persona y ni como tal persona, está haciendo lo peor, porque se justifica y ninguno que se ensalce a sí mismo será justificado. Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes y decir, soy como Onésimo. Pobre, tuve que robar. O soy como Filemón, tengo dinero y no pago bien a los que tengo que pagarles bien. Y provoco el robo, no sé. Pero aquí lo que Dios quiere es transformarnos. Transformarnos, y quiero concluir, hermanos. Si usted y yo no mostramos la transformación de manera que sirvamos a otros, estamos siendo solamente personas que nos falta crecimiento. Entonces, primero, oremos. Oremos por nosotros. Después, prediquemos a Jesucristo a todas las personas, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Predicó en Colosas, predicó en Roma, predicó en Éfeso, predicó en Corinto, predicó en muchos lados. Y ahí estaba, llevando personas a Cristo. Él no las convencía el Espíritu Santo. Él predicaba. Y entonces, una vez que nosotros estamos predicando a Jesucristo, no hagamos acepción de personas para que las barreras que existen por el pecado sean demolidas y lleguemos a ser
edificados por el poder de Jesucristo para servirnos unos a otros. Nadie puede servir a Cristo viviendo en la carne. Nadie puede decir, yo hago esto y lo hago bien y lo hago porque me gusta y si les gusta y si no, de aquí me voy. Hermanos, esos no están sirviendo al Señor. Se están sirviendo a sí mismos. Cuando alguien sirve al Señor, es humilde y lleva a otros a Cristo y los enseña a servir. Oremos, hermanos, para ser transformados, para vivir como el apóstol Pablo, para llegar a ser como un Filemón convertido y como un Onésimo convertido. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu acción en la cruz, por ese sacrificio que nosotros merecíamos estar ahí, pero gracias porque nos amas y lo que tú quieres es nuestra salvación y nos quieres transformar. Te rogamos, Padre, que toda cosa que no sea tu voluntad sea derribada con tu poder, que en oración y estudiando tu palabra y anunciándola, muchas más personas que están sufriendo separación y muerte, enfado, cualquier cosa que estén sufriendo, sea quitada por tu presencia, porque tú das la paz en Cristo Jesús que el mundo necesita. Te damos gracias, Dios, porque no es imposible. Es posible que aun siendo nosotros los más pecadores, podamos ser transformados para hacer tu voluntad. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.